Hablemos de impulsividad. Impulsividad es uno de los tres factores que definen el déficit atencional. Uno es inatención, otro es hiperactividad y otro es impulsividad. Desde mi mirada, la impulsividad está a la base de la inatención y la hiperactividad. Entonces, vamos a hablar ahora de la impulsividad. El control de impulsos es el que te hace dispersar la atención ante cada nuevo estímulo, necesitando poner atención, llevar tu foco a una cosa, pero aparece algo y tu atención se va hacia este nuevo estímulo, ¿sí? O al contrario, estás muy concentrada en algo, ¿sí? Y aparece algo, un estímulo que debiera capturar tu atención, sacarte de ahí de donde estás. Sin embargo, no logras que eso suceda y te quedas ahí con el mismo tema, ¿sí? Sin poner atención a algo que puede ser más importante o más prioritario en determinado momento. Ambas cosas tienen que ver con el impulso, ¿sí? Es el impulso de un sistema nervioso sobre alerta. Entonces, el impulso de entender qué es lo que está pasando allá por si representara algún peligro o por si hubiera algo allá que yo tuviera que atender, algo que tuviera que hacer, desde una mirada también como perfeccionista, ¿no? Del déficit atencional, de estas ganas de estar en todo, de hacerlo todo, de en vez de priorizar en el fondo, hacerlo todo. Y lo mismo, si hay algo que aparece y debiera tomar mi atención, es el impulso que siento por la razón que sea, ya sea por placer, por miedo, por ansiedad, a permanecer conectada con este otro tema, aunque no sea lo más importante. ¿Sí? Es un sistema, o sea, ahí también podríamos mirar que es el sistema sobre alerta, porque siento que esto es lo que tengo que seguir, ¿sí? Por alguna razón es lo que me va a proteger. Hay que ir a mirar la historia y entender todo eso. Ahí estamos viendo la inatención, ¿sí? El factor inatención. Si vamos a mirar el factor hiperactividad, también el control de impulsos que está detrás de la necesidad de moverse. Cuando la hiperactividad sintomatiza desde la hiperactividad física en el cuerpo, ¿sí? Ya sea porque necesito hacer muchas cosas, mover mi cuerpo mucho, liberar energía de mi cuerpo, o también en estos movimientos repetitivos, típicos de mover el pie todo el tiempo o de golpear con el lápiz en la mesa. También hay un impulso que no estoy logrando procesar bien. Sí, hay una emoción en realidad que no logro procesar bien y que genera este impulso de movimiento que no puedo contener. O al contrario, si tengo la hiperactividad a nivel mental, o no sé si al contrario, pero también si tengo mi hiperactividad a nivel mental, también hay ahí un control de impulsos que está siendo elicitado por esta dificultad para procesar mi emoción. Y nuevamente, el saltar de un pensamiento a otro pensamiento me ayuda a evitar sentir esa emoción que no estoy procesando bien. El control de impulso lo podemos ver como en un continuum, ¿ya? Entonces, yo puedo estar en un extremo, en otro extremo o en cualquier parte del continuum, ¿sí? Mucho control de impulso, muy poco control de impulso, y acá al medio podemos ver el área de armonía, de control de impulso saludable, etcétera. Es mucho más complejo que eso, pero de manera didáctica nos sirve entenderlo así, y es la razón por la que yo no me gusta hablar de trastorno. Entonces, si yo estoy aplicando mucho control de impulso, no estoy dejando espacio a mi emocionalidad. Al contrario, si yo no tengo mucho control de impulso, entonces soy pura emoción y no estoy dejando espacio a la razón y a la reflexión. El lugar del equilibrio lo vamos a encontrar cuando podemos armonizar emoción y razón. En el déficit atencional, entonces, lo que tenemos dificultad es para procesar nuestras emociones, por lo tanto, le quitamos espacio a nuestra capacidad de razón y de reflexión. Es una contradicción, porque queremos evitar sentir ciertas emociones, sin embargo, como tantas cosas en la vida, en eso que estamos evitando, finalmente terminamos atrapados dentro de esas emociones que no estamos procesando para no sentirlas. ¿Sí? Finalmente uno las siente más todavía.
El control de impulsos se desarrolla en la niñez, ¿cierto? A través de las neuronas espejo. ¿Cuáles son las neuronas espejo? Son aquellas que cuando somos recién nacidos y durante una buena parte de la niñez y se mantienen hasta la adultez, pero cuando somos recién nacidos y en la primera infancia están tremendamente activas. Entonces tenemos esa capacidad de copiar neuronalmente a las personas que nos rodean, especialmente a nuestro cuidador o cuidadora principal. Cuando uno dice los niños no entienden, claro, no entienden, pero saben perfectamente lo que está pasando o sienten perfectamente lo que está pasando, porque sus neuronas de espejo están copiando el miedo, la tristeza, la melancolía, etcétera, del cuidador o cuidadora. Luego, el contexto también en el que crecemos nos va a ir modelando también nuestro control de impulsos, porque ¿cómo se produce esto? Si yo tengo hambre, como recién nacida, tengo hambre, entonces siento una sensación interna, no la reconozco y empieza el llanto inmediatamente, como una respuesta de defensa frente a un peligro que se siente como de muerte inminente. Después de varios años de crianza, ¿no? Y de acompañar ese llanto con un cuidador o cuidadora que alimenta a ese niño o a esa niña con calma, con tranquilidad, entonces vamos a empezar a desarrollar esta capacidad de regular, de procesar la emoción que surge en nosotros cuando sentimos hambre, ¿sí? Aunque pensemos que no es un tema emocional el sentir hambre, sí lo es, ¿sí? Todo en nuestra vida es un tema emocional. Entonces sentimos hambre, aparece en nosotros esa emoción, vamos a ir regulándonos de acuerdo a lo que nos pasó y llegamos al punto en el que sentimos hambre y estamos en calma. Eso no ocurre hasta que los niños tienen como 4 o 5 años. O sea, la cantidad de veces que un niño ha tenido hambre durante el día y eso multiplicado por esos años nos muestra la cantidad de repeticiones que necesitamos. Esta capacidad de sentir hambre en tranquilidad, ¿sí? Con calma. Eso no siempre es así. Podemos tener una crianza en la que al sentir hambre, nuestra mamá, por ejemplo, se ponga muy nerviosa porque por diversas situaciones. Si está tratando de amamantar porque a lo mejor tuvo una experiencia anterior donde no pudo amamantar o porque conoció a alguien que no pudo amamantar, alguna dificultad ella misma en la relación con la alimentación o con la comida, ¿cierto? Y entonces puede ser algo que le produzca mucho estrés y que ella misma trate de evitar y de distraerse y etcétera. Y entonces esos son los patrones que nosotros vamos a ir aprendiendo y de esa manera vamos a ir aprendiendo a regular nuestras emociones o a no regularlas, a regular nuestros impulsos o a no regularlos. Si cada vez que yo tengo hambre, por ejemplo, mi cuidador o cuidadora se sienten tremendamente demandados porque el tema de la cocina y de la alimentación no es algo que les sea natural, no es algo que manejen bien, entonces se enojan, una situación conflictiva, ¿sí? Entonces, claro, yo voy a ir asociando la sensación de hambre con una desregulación emocional y con una desregulación de impulso, dependiendo de cómo sea la reacción, por supuesto, pero si tengo un cuidador o cuidadora que se enoja, que reacciona explosivamente, todo el tiempo tienes hambre, todo el tiempo me estás pidiendo comida, o no así, sino que yo no tengo tiempo, estoy tan ocupada, tengo tantas cosas que hacer. Entonces, todo eso nos va a ir reflejando que también tiene que ver con la entrada del lenguaje. En la medida que crecemos, el lenguaje también empieza a ordenarnos el mundo, ¿sí? Entonces, ya no solamente tenemos las sensaciones que nos ocurren internamente, sino que también lo que nos empiezan a decir. Ante un discurso como este, en el que hoy yo estoy muy ocupada, no tengo tiempo para estar en esto, siempre me estás pidiendo comida, también desde el lenguaje voy a ir capturando, ¿cierto? Ya, ok, tener hambre no es algo de lo más seguro para mí. Me expone al peligro de encontrarme con la rabia, con el enojo, con el cansancio, con el agotamiento de mi cuidador o mi cuidadora. También el acompañamiento o la evitación de las emociones en la niñez es un factor importante. ¿Hay espacio en la niñez para las emociones del niño o de la niña? ¿Podemos escuchar esas emociones que muchas veces no lo hacemos? Cuando decimos, por ejemplo, no, pero si da lo mismo que la niñita no quiera jugar contigo, hay 5 otras niñitas. No estamos dando espacio para la emocionalidad que le produce a ese niño o a esa niña que no hayan querido jugar con él.
Y eso normalmente lo hacemos porque nosotros tampoco sabemos muy bien cómo lidiar con eso. Queremos que el niño haga un trabajo de reflexión para el que no está preparado, y porque nosotros también probablemente le hacemos un poco el quite, tenemos esta idea de que mejor no pensar en eso para no sentirse mal. Entonces, no hay un espacio donde yo pueda aprender a sentir el rechazo en calma, ¿sí? En paz, donde yo pueda aprender a sentir el rechazo y escuchar el mensaje que eso trae, por ejemplo, en el caso que, no sé, le haya pegado a otro niño, etcétera, ¿sí? Para que yo pueda ir aprendiendo en calma, ¿sí? Em, cuáles son las consecuencias de eso y qué es lo que me sucede a mí cuando me rechazan y qué es lo que yo puedo hacer, cómo puedo seguir adelante. Y también cuando ya llega el lenguaje, ¿cierto? Cuando yo ya voy acompañando las experiencias que el niño o la niña van teniendo ya de manera más individual, como esto que le acabo de decir, que ya es una experiencia del niño o de la niña con sus pares, ¿sí? También van apareciendo las creencias transmitidas por el núcleo donde hemos sido criados, que también se transmiten a través del lenguaje, a través de las acciones, qué es lo que hace mi mamá o mi papá cuando no tenían trabajo, qué es lo que hacían cuando les faltaba el dinero, o qué es lo que hacían para generar dinero, etcétera, ¿sí? Vamos, estas ideas acerca de cómo funciona el mundo, de quién soy yo, son las que se me transmiten desde el seno familiar. Muchas personas se pueden sentir identificadas con algunos de los ejemplos que di y no necesariamente tener déficit atencional. Eso también es cierto. ¿Por qué? Porque finalmente nuestra historia está hecha de tantos pequeños detalles, de tantos pequeños matices. Una mirada de nuestro padre, de nuestra madre en algún momento en particular, una situación, una anécdota que parezca pequeña e insignificante, pueden hacer la diferencia. Entonces, por eso no es que solamente este tipo de experiencias, sino que es la combinación de varias cosas. Por ejemplo, haber pasado por este tipo de experiencias, más cuál es la emoción base del el núcleo familiar en el que crecí. Hay varias cosas que uno puede ir mirando ahí. Detrás de nuestra capacidad de gestionar nuestras emociones y nuestros impulsos está el trauma y el trauma complejo. El trauma muchas veces lo relacionamos con aquellas cosas terribles que nos puedan haber sucedido, que le puedan haber sucedido a alguien, que estén relacionadas con como familias donde no hubo amor, grandes tragedias, ¿cierto? Eventos, el hecho de no haber tenido madre o padre, haber sido víctima de abuso sexual o de violencia extrema, ¿sí? Pero no necesariamente eso tiene que estar presente para que tengamos traumas, ¿sí? Yo diría que en general, la mayoría de las personas, si es que no el 100%, tenemos traumas. Y bueno, podemos tener trauma y trauma complejo. En el fondo, trauma por ciertas situaciones particulares, puntuales, que ocurrieron en nuestra historia, y trauma complejo por aquellas situaciones repetitivas de nuestra historia. Trauma es una experiencia que genera una emoción que no puedo procesar. Finalmente, eso es. Las emociones se procesan en el cuerpo a través de, cuando en la primera niñez, a través del cuerpo de mi cuidador, ¿sí? Por esto de las neuronas espejo que decía antes. Se procesan a través del lenguaje, de la capacidad reflexiva, en la medida que voy creciendo y voy desarrollando esa capacidad reflexiva, de la historia que me cuentan, ¿cierto? De lo que pasó, de cómo pasó, de lo que debería pasar, de cómo debería ser la vida también. Y finalmente va a alojarse probablemente en una creencia, ¿sí? La experiencia traumática o las experiencias traumáticas del trauma complejo. Basta una mamá muy amorosa, muy querendona, que cada vez que salga no me diga nada, ¿sí? Con la mejor de las intenciones. Cuando tenga temperatura, alimentación, ropa, etcétera, si no tiene la mediación de un adulto, ese niño muere, ¿sí? Así de importante es para nuestro desarrollo la mediación de nuestras emociones, la compañía para procesar nuestras emociones. Entonces, es ahí, desde ese miedo a la muerte inminente que producen las emociones, ¿sí? Intensas en un recién nacido o en un niño pequeño, es desde donde viene este impulso irrefrenable de evitar la emoción.
¿sí? Como adulto, yo ya no me voy a morir. Sin embargo, siento que me voy a morir, porque con eso crecí. De manera no consciente, siento que me voy a morir. Y el cuerpo y el cerebro entonces lo lee como la motivación para tomar acción, para evitar. Y entonces, para evitar morir, pongo atención a ese estímulo que está apareciendo por allá. ¿Sí? Para evitar morir, no voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo, aun cuando hay un estímulo que me está mostrando que tengo que hacer algo más importante. El control de impulsos no es un tema de desarrollo, fuerza, voluntad o disciplina. No es algo que si me lo impongo lo voy a mejorar. Tiene que ver con aprender a sentir en calma, aprender a estar en mí con todas mis emociones. Es un aprendizaje simple, entrenable, pero que no sabemos cómo hacerlo si no hemos tenido modelos durante nuestra crianza. En la medida que uno aprende a observarse y a mirarse con distancia, a conectarse con el cuerpo, ¿sí? Uno lo empieza a ver más claro. Uno empieza a darse cuenta de cómo es que, primero empiezo a tomar conciencia del impulso que tengo y luego me doy cuenta cómo es que ese impulso viene de la necesidad irrefrenable de evitar una emoción. Y luego también empiezo a ver la creencia que hay ahí, ¿sí? Que se instaló. Y entonces a partir de esa conciencia ya puedo empezar a activar otras estrategias de enfrentamiento. Aprender entonces a reconocer tus emociones, tus impulsos y la mejor manera de procesar tus emociones es lo que va a hacer que veas tu déficit atencional como tu superpoder.